Bienvenidos al conversatorio de cronistas e historiadores mexiquenses. Mi nombre es Claudio Barrera Gutiérrez. El día de hoy nos vamos a trasladar de forma virtual hasta un municipio al sur del Valle de Toluca. Eh, y tenemos como invitado especial a Ramiro Juárez Barón, cronista de Coatepetarinas. Ha escrito crónicas e ha impartido conferencias. Es un honor y privilegio estar con el profesor Luis Ramiro Juárez Barón. Muchas gracias por su apoyo y participación en esta 26ª entrevista. Bueno, pues al contrario, creo que es una buena oportunidad para, pues de alguna forma, conocer un poco más de lo que es la labor del cronista municipal. Gracias por la oportunidad y pues a tus órdenes. Bien, ¿nos podría platicar acerca de su formación académica? Bueno, en realidad mi formación académica no hay nada extraordinario, ¿verdad? Dada la época en que yo me crié, por decirlo de alguna forma. Yo nací en 1942, entonces en esa época pues era muy difícil salir más allá de lo que es la primaria. Yo terminé mi primaria en 1952. Entonces la secundaria más cercana estaba en Tenancingo, que es la capital del distrito, por decirlo de alguna forma. Había dos secundarias, una particular y lo que es actualmente Tenería. Entonces, pues mi papá nos quiso dar una oportunidad y nos llevó a mi hermano mayor y a mí, pues con grandes sacrificios a hacer un examen en Tenería. Desafortunadamente en esa época, como digo y comento, las secundarias no estaban como ahora, actualmente que tenemos en cada municipio hasta 8 secundarias. Entonces en esa época la solicitud de beca fue de 900, aproximadamente 900 que queríamos entrar. Desafortunadamente nada más había 150 becas. Entonces, como se imaginarán, pues creo que escogieron lo mejor que salió de los exámenes y prácticamente no tuvimos esa oportunidad de poder entrar a la secundaria. Dada la situación, pues mi papá siempre fue un empleado público aquí municipal y hubo la oportunidad de que yo entrara a trabajar en la receptoría de rentas en 1953. Y ahí estuve unos 2, 3 años, se presentó otra oportunidad y me cambiaron a ser el encargado de radio y teléfonos del gobierno del estado. Que en esa época pues prácticamente era el internet actual, ¿no? Porque teníamos comunicación con Zacualpan, Tenancingo, Sultepec, Tejupilco, Amatepec, Tlatlaya, Temascalcingo, en fin. Era una red muy importante que el ingeniero Sánchez Colín, gobernador del estado en esa época, implementó precisamente para que hubiera una comunicación más directa con los ayuntamientos y además con la población, porque mandábamos telegramas de particulares. Entonces creo que fue un medio de comunicación muy importante, sobre todo en esa época, que pues no, las carreteras no estaban pavimentadas, en fin, era difícil. Por ejemplo, nosotros de aquí, de Coatepec a Toluca, pues nos hacíamos prácticamente 4 horas y media, 5 horas, porque además los automóviles, las camionetas, pues no estaban tan bien, algunas veces se descomponían y había que esperarse hasta que las arreglara el chofer si se podía, y si no, bueno, era una serie de dificultades. Pero pues digo, creo que fue un medio de comunicación muy importante. Ahí estuve algunos años. En ese inter me dieron la agencia de correos. Entonces yo también manejé la agencia de correos y además la Oficina Federal de Hacienda. Entonces, la verdad es que en mi vida la escuela más importante que yo tuve fue precisamente todo lo que llegó hacia mí, de alguna forma,
y que me dio una experiencia muy importante. Me metió a estudiar de alguna forma lo que era el correo, lo que era la Oficina Federal de Hacienda, sus leyes, en fin. Para 1968 se presentó la oportunidad de que me nombraran receptor de rentas en Ocuilán de Arteaga y me fui para allá como jefe de la oficina. Posteriormente, ahí seguí mi carrera, estuve después en Tonatico, después en Villa Guerrero, Malinalco, Coatepec Harinas, estuve de contador auxiliar ahí en la administración de rentas de Tenancingo, de receptor de rentas en Iztapan, total que recorrí todo el distrito de Tenancingo, lo cual precisamente me dio mucha la oportunidad de adquirir muchos conocimientos, sobre todo en cada una de las poblaciones. Dada la circunstancia que tuve con mis hijos, que empezaron a hacerme preguntas que yo la verdad ya no les podía contestar, me tuve que meter a la secundaria, a estudiar la secundaria vespertina en 1981 a 83, con la situación de que todos mis maestros éramos compañeros de barra. Éramos compañeros de barra porque pues todos nos juntábamos y ellos implementaron la secundaria nocturna y pues bueno, ya se imaginarán. Sin embargo, pues creo que no hice mal papel ahí en la secundaria, salí con un promedio de 7.5 y realmente fue para mí una experiencia más importante. Pues bueno, en 1996 se cumplió mi propósito de Hacienda y me jubilé. Entonces, había yo sido coordinador de campañas de algunos presidentes municipales y el anterior, pues también fui su coordinador de la campaña política, ganamos la presidencia y quedó el compromiso de que yo me integrara al ayuntamiento. Entonces se cumplió también la situación de mi jubilación y de inmediato me integré al ayuntamiento como secretario particular del presidente. Ahí una nueva experiencia, porque me decía qué cosa era lo que yo quería, ¿no? Que me fuera a la tesorería, que no, y yo de impuestos ya no quiero saber nada. Ya realmente, ya 38 años ya de trabajar ahí prácticamente. Quería yo una nueva experiencia y eso me dio la oportunidad de estar como secretario particular. Pero fue un año en el cual hubo recortes de presupuesto y el presidente le interesaba mucho el archivo municipal. Entonces me comenta, ¿qué crees? Fíjate que tuve que despedir personal y entre ellos al que iba a estar en archivo. Y la verdad es que me gustaría que ese archivo pues, fuera funcional, que se ponga en orden. Entonces le dije, mira, tú realmente no necesitas un secretario particular. Tú eres una persona muy práctica, que no necesita que pasen con el secretario, que esto y que lo otro. No. Digo, déjame y yo me hago cargo del archivo. No sé, de alguna forma en mi vida nunca había pensado en llegar a eso, al archivo, pero algo me dijo que era también una oportunidad para entrar en otro ambiente, en otra forma de ver mi trabajo. Entonces me dicen, ¿cómo crees? ¿Te vas? No, sí, déjame, yo me hago cargo del archivo. Órale pues. Y de veras, con la sorpresa de que cuando llego a la oficina del archivo, no, hombre, era algo tremendo. Había carretillas, había llantas, había cemento, bueno, era una bodega, para no irnos más allá. Era una bodega. Y por lógico yo llevaba otra idea por mis años de trabajar en oficinas de gobierno y sabía que eso no era correcto. Entonces le informé y le dije, ¿qué crees? Oye, hay esto y eso. Dice, haz lo que quieras y ponte de acuerdo con el personal para que vayan y quiten todo eso.
Y ahí empezamos. Levantamos porque había cajas tiradas, el agua entraba por las ventanas y en algunas partes de la oficina se hacían unos charcos donde había documentación importante ahí encima del agua y en fin. Total que nos costó trabajo. Para esto me asignó otras 2 personas. Y bueno, levantamos prácticamente el archivo y la verdad lo dejamos pues tal vez a un 30 o 40% de cómo estaba. Bueno, pues yo seguí ahí. En 1997, el presidente municipal me dice, don Ramiro, tengo que nombrar un cronista y usted es el que he escogido para que sea el cronista. Le digo, pero ¿qué es lo que hace el cronista, no? ¿Cuál es su función? Dice, bueno, dice, es cosa de escribir la historia. Así tácitamente me dijo, oye, pues sí, escribir la historia, pero ¿de dónde? ¿Cómo? No, para mí se me hacía difícil. Pero lógico, con el manejo del archivo, yo me encontré con muchas cosas, muchos datos. Les comento que dada la situación de que mi papá siempre estuvo trabajando en el Palacio Municipal, yo estaba muy cercano a los presidentes municipales y yo prácticamente sabía cómo habían actuado, lo que habían hecho los presidentes desde 1952, que yo recuerdo, hasta la época de 1996. Y eso me llamó mucho la atención. Y le digo, bueno, pues órale, somete a cabildo de mi nombramiento, lo aceptan. Y bueno, me voy a la primera reunión de cronistas a Islahuaca, con la novedad de que haya una cronista que yo no sé si siga o todavía no, pues agarró y nos dijo que éramos unos ignorantes. Pero así en esa forma que pues a mí me pareció que no era correcto, ¿no? De que nos dijera, porque a lo mejor ella tenía un palmarés muy importante, pero pues no era para que nos humillara a quienes de alguna forma apenas íbamos a integrarnos a una asociación. Y dijo, no, ustedes no sirven para nada prácticamente, que quién sabe qué, aquí se necesita gente que conozca, que eso y que lo... Se trataba ya de editar la monografía, la primera monografía. Y la verdad me molestó mucho y me paré y pedí la palabra y les dije que lamentaba mucho la situación que se estaba presentando, puesto que no era justo, que no era correcto que una persona nos estuviera denigrando en esa forma. Y le dije al presidente en esa época de la Micron, lo único que yo les sé decir es que con el apoyo de la Micron o sin el apoyo de la Micron, yo voy a sacar mi monografía. Este es un reto muy personal que yo quiero llevar a cabo. Entonces, se paró el presidente y pues trató de paliar un poco ahí la situación y dijo que pues que cada quien tenía su forma de pensar, pero que la Micron iba a apoyar a todos en general. Pues bueno, con ese reto me vengo, le platico al presidente y le digo, oye, pero yo necesito material para adentrarme en lo que es la historia de Coatepec. Él tenía por ahí algunos contactos y me consiguió alrededor de 200 libros de la biblioteca que formó parte de don Mario Colín Sánchez. Cuando yo vi todo el bagaje de libros, dije, bueno, son como 200 libros y hay que leerlos. Pues sí, hay que leerlos. Pues libros importantísimos y ahí me tienes. Es tal vez presunción, es lo único que puedo presumir, que me gusta mucho leer. Y había ocasiones en que amanecía y yo había terminado de leer un libro. Había anotado lo que yo había encontrado, en fin. Y así fui sacando todo esto. Cuando llegó el momento ya del vaciado de todo lo que yo tenía, la verdad me sorprendí y me dio mucho gusto.
me dio gusto porque prácticamente era el esfuerzo y el reto que yo había lanzado en una reunión. Entonces, la verdad, me sentí muy a gusto. Empecé ya a hacer el vaciado y todo eso, y ahí prácticamente fue cuando inicio mi carrera, por decirlo, porque ya tengo 20 y tantos años dentro de la asociación, como cronista municipal. Es interesante lo que nos platica acerca de cómo surgió también su interés por la crónica y también el reto personal que nos menciona para sacar su monografía en aquel entonces, entre 97 y 2000, que fue su obra que usted publicó con la asociación y también con el Instituto Mexiquense de Cultura. Eh, en forma general, ¿nos podría platicar acerca de cómo es su experiencia como cronista? Bueno, les comentaré que más que experiencia, como dije anteriormente, creo que es una gran satisfacción. ¿Por qué? Porque el ser cronista en lo personal me ha permitido, la verdad, adentrarme en un conocimiento que realmente es muy importante. Es muy importante la historia de cada uno de nuestros municipios. Entonces, el haber logrado sacar una monografía, porque solamente hay una por allá de 1972, que se hizo muy superficialmente, pero que fue precisamente el parteaguas para juntar todo lo que es la historia de cada uno de nuestros municipios, en este caso el de Coatepec, Harinas, y que cuando uno tiene en sus manos la monografía, el libro, que con mucho esfuerzo y trabajo se logró, creo que ahí es donde realmente es la satisfacción y la experiencia que nos dio el haber logrado conjuntar una serie de datos y yendo a archivos de la región, a Zacualpan, porque nosotros en la época anterior pertenecimos a Sultepec, a Zacualpan. Entonces ahí había mucho de la historia de Coatepec y había que ir allá. Afortunadamente, cuando hice la primera monografía, pues el presidente municipal es mi sobrino y pues lógico, por ahí obtuve mucho apoyo de él, ¿no? Entonces eso fue un gran apoyo y me dio la oportunidad de ir a los archivos de Zacualpan, Sultepec, al Archivo General del Estado, al Archivo Parroquial, en fin. Entonces creo que es una experiencia, pero más que experiencia es una gran satisfacción cuando uno tiene en sus manos ese esfuerzo de muchos días, de muchos desvelos. Yo escribí la monografía y yéndome a dormir hasta las 5 de la mañana, porque nos la pedían, que teníamos que entregar ya para revisión, y en fin, todo eso que se necesita para sacar una monografía. Entonces creo que eso es muy satisfactorio y una experiencia importante porque además dentro de lo que va uno recabando, se encuentra uno con personas que la verdad dirigen a uno hacia algo más importante, como es el rescate de la historia de los municipios. No tan solo en ese aspecto político, sino religioso, cultural, inclusive de personajes que habían quedado olvidados por allá dentro de la historia y que realmente merecen un lugar dentro de esa historia por su aportación, por su esfuerzo. Porque en alguna época anterior los municipios no tenían todo el apoyo económico que ahora tienen y que inclusive tuvieron que hacer obras sacando el dinero de su bolsillo. Entonces todo eso es muy importante y es una satisfacción el poder dar a conocer a la ciudadanía la vida de mucha gente y los datos históricos
que nos hacen precisamente ser un pueblo muy importante. Claro que sí, Coatepec de Arines es un pueblo importante en historia, tradiciones y costumbres. Y hace un año tuvimos la oportunidad de que en su municipio se realizó una reunión plenaria de AMECROM. Eh, si el público quisiera conocer su municipio, ¿existe una ruta turística? O bien, ¿qué nos va a ofrecer su municipio? Bueno, creo que Coatepec, más que turísticamente, Coatepec desde épocas prehispánicas ha sido un territorio agrícola eminentemente. Aquí se produjo mucho maíz, mucho frijol, prácticamente era el granero de toda la región, porque tenemos a Temazcaltepec por el lado poniente, que era minero, Sultepec, que era minero, Zacualpan, que era minero, Tasco, que era minero, Iztapan de la Sal, que era un gran productor de sal. Entonces realmente Coatepec era el granero de toda esta región, de esta vasta región. Por lo tanto, en el aspecto turístico no hay mucho que ofrecer. Sin embargo, tenemos una vegetación exuberante, tenemos ríos, arroyos, cascadas, en algunos lugares hay cabañas para pernoctar, en lugares muy bellos, muy llenos de vegetación. Además de que dentro del aspecto que no puede llamarse turístico, sino es un atractivo, tenemos el día domingo y lunes, que es el día del mercado y tianguis, en el cual encontramos una serie de comida muy singular. Aquí tenemos una preparación que le llamamos cocido. El cocido es a base de carne de cerdo, pero que realmente en ningún lado más de la región se hace y se elabora como se hace aquí. Es una delicia realmente ir al taco, como le llamamos coloquialmente, a comer un taco, 2, 3 tacos de cocido. Indudablemente que también hay barbacoa de muy buen sabor, de una hechura muy buena. Pero también la gente viene, sobre todo de Iztapan, que es el municipio más cercano, la gente viene de allá a comprar aquí la carne, la cecina, porque creo que todavía Coatepec, estábamos platicando hace poco con una persona que se dedica al expendio de la carne, y dice que Coatepec todavía los carniceros tratan de comprar ganado que no esté alimentado con alguna otra sustancia que no sea la natural. Entonces, mucha gente el día domingo viene y se lleva 5 o 6 kilos de cecina, de carne, de toda. Entonces, ese es algo que a Coatepec le ha dado cierta fama. Encontrar aquí productos vegetales muy recientes, muy frescos. El día jueves y viernes tenemos un mercado de abasto que hace poco se inauguró, que lo remozaron y es un lugar muy limpio, muy adecuado para el comercio, y ahí esos 2 días se puede encontrar de todo, tanto vegetales como animales y comida, en la cual prácticamente vienen de toda la región, de Almoloya, de Tizca, de Zacualpan, de Pilcaya, de Iztapan, en fin. Es un lugar muy importante este centro de abastos porque vienen precisamente de otros municipios a comprar, porque aquí se puede comprar una tonelada, digamos, de jitomate, una tonelada de guayaba, una tonelada de durazno, en fin. Creo que en ese aspecto Coatepec es muy importante porque tiene una vida económica
muy particular. Sí, eso nos ha dado la oportunidad de que en esta situación que estamos viviendo de la pandemia, pues prácticamente y con las ciertas seguridad sanitaria que se hacen las cosas, creo que nos ha dado la oportunidad de tener todavía un estatus económico bueno. Sí, la producción de flor, que es muy importante. Tenemos uno de los primeros lugares a nivel estado y a nivel república en producción de flores. También somos importantes precisamente en la producción de aguacate, de durazno, de guayaba, de jitomate. Entonces, todo eso hace que no sea precisamente un municipio turístico, pero que sí sea un detonante económico para toda esta región. Bien. Excelente. Para el público que desea visitar su municipio, pues puede llevarse unas grandes sorpresas estos días que nos menciona, en donde puede ser bien recibido. La Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, Asociación Civil 2019-2021, otorga el presente reconocimiento a Luis Ramiro Juárez Barón por su trabajo en pro de esta institución y como cronista de Coatepec Harinas, fortaleciendo así los principios fundamentales que nos rigen. Coatepec Harinas, a 10 de diciembre de 2020. En un momento se lo hacemos llegar por vía virtual. Algo que quisiera agregar. Bueno, creo que esto es muy importante, como dije al principio, y hacer una invitación a quienes nos vean a que vengan a Coatepec, porque además también tenemos tradiciones. Tenemos una fiesta muy particular que es el Día de Difuntos que acaba de pasar, en el cual cuando existe una vela nueva, como le llamamos, la gente, los familiares del difunto elaboran altares muy bonitos y tenemos la costumbre de que a la persona que llega a visitar el altar o la ofrenda se le da desde atole, tamales, mole, nieve, en fin, prácticamente es algo que no en toda la región sur se hace. Y además tenemos un platillo muy nuestro, es el famoso pepeto. Es un platillo a base de vegetales que también ha trascendido en toda la región y ya lo elaboran de forma diferente, pero finalmente por ahí tenemos un registro de marca del pepeto con su elaboración que realmente ha cambiado un poco, pero que fue un platillo prehispánico. Y además, pues, a decirles a nuestros compañeros cronistas, pues que esto es de sacrificio. Esta carrera como cronista es de mucho esfuerzo. Sé de cronistas que a base de su propio dinero han hecho monografías, ¿sí? Yo tengo muy poco que ofrecer en ese aspecto, pero sí tengo la satisfacción de tener elaboradas 2 monografías, que fue la primera, que es esta, y esta otra, que también se elaboró hace 15 años. El actual presidente municipal fue quien elaboró esta, y actualmente estamos ya prácticamente afinando los detalles para sacar la nueva monografía. Entonces eso es muy importante y yo invito a mis compañeros cronistas a que con gran esfuerzo, como lo hemos hecho siempre, sigamos adelante. Y lamentablemente también tenemos que ver esa situación de muchos compañeros nuestros que se han ido, dada la situación de la pandemia, pero que finalmente dejaron un legado muy importante a cada uno de sus municipios. Entonces, pues, vamos a echarle ganas y vamos a seguir en esta situación que tenemos de la historia hasta que allá arriba nos lo permita. Eso es todo lo que yo puedo decir y agradecerles y agradecerte a ti como presidente de la Micron esta oportunidad. Claro que sí, como usted lo mencionó,
que fue para usted un reto realizar su monografía. Ahora el reto sería utilizar los medios virtuales que se están dando en este momento y por lo que estamos viviendo en nuestro país y en cada municipio y en cada localidad. Pues y nuevamente hacer la cordial invitación a nuestros compañeros a sumarse a este reto que estamos enfrentando todos los cronistas. Y para culminar, para quienes gusten observar el video, estamos en Face y YouTube, Cronistas Mexiquenses y Claudio, Cronistas Mexiquenses respectivamente. Envío un abrazo a distancia a mis compañeros cronistas, saludos afectuosos, la crónica de mi pueblo, testimonio de la historia.